Escucha, el Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa presenta las buenas noticias. Bienvenidos a estas buenas noticias. Estamos en la serie La Ley de la Montaña y hemos estudiado que hay una ley expresada en dos tiempos. La entregada en el monte Sinaí, implementada por Moisés, un pacto sellado con la sangre de animales, y que es dada para la naturaleza humana desobediente que debe sujetarse a prácticas religiosas y a leyes que lo obliguen a obedecer. Y la predicada por el Mesías en el monte Corizim y sellada con su sangre en el monte Calvario, implementada por el Espíritu Santo que habita en todo aquel que decide obedecer la ley del amor, que es la ley para la vida en el Espíritu. El apóstol Pablo escribió: usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo aquel que siga en desobediencia. 2 Corintios 10, 4 al 6. Así que Dios nos proporciona armas espirituales que permiten entender los principios del reino de los cielos y las leyes que lo gobiernan, y éstas derriban las fortalezas mentales que son los castillos donde habitan los demonios que quieren impedir, mediante razonamientos, el conocimiento de la verdad que es por la fe. Estos razonamientos llenan de arrogancia y orgullo a quien los conserva y defiende, y por lo tanto es incapaz de obedecer. Por eso es necesario capturar esos pensamientos y custodiarlos como un carcelero para evitar que se levanten en contra de la obediencia a Cristo. Así que cada uno de nosotros es responsable de lo que piensa, y sus pensamientos marcan un camino en su vida aquí y en la eternidad. Proverbios 3:7. Es que obedecer tiene ciertos requisitos que nos llevan a alcanzar la perfección. Hoy vamos a estudiar 5 puntos que, si los practicamos, lograremos ser totalmente obedientes como lo propone el apóstol. Primero, la obediencia tiene que ser informada. Esto significa que debemos conocer lo que Dios quiere que obedezcamos. El conocimiento de la voluntad de Dios está basado en su autoridad y poder, no en la superstición y menos en el egoísmo de nuestra voluntad. La Biblia está llena de ejemplos sobre los cuales la voluntad de Dios fue informada con exactitud y su deseo fue claro para que se cumpliera. En la vida misma de Jesús, Él tenía un conocimiento claro del plan de Dios, y aunque su humanidad se llenó de temor, fue obediente al conocimiento que tenía de la voluntad del Padre. Cuando Cristo vivía en este mundo, escribió el apóstol Pablo, con gran clamor y lágrimas ofreció ruegos y súplicas al que lo podía librar de la muerte, y fue escuchado por su temor reverente. Aunque era hijo, aprendió a obedecer mediante el sufrimiento, y una vez que alcanzó la perfección, llegó a ser el autor de la salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5, 7 al 9. Así que para alcanzar una obediencia perfecta es necesario primero estar bien informados acerca de lo que Dios demanda. Conocer el plan completo de salvación. Esto es dedicar tiempo al estudio de su palabra, es vivir y entender la ley de la montaña, es escuchar, entender y practicar. Es que la obediencia informada exige entender las razones detrás de las órdenes de Dios. Este conocimiento nos lleva a una obediencia voluntaria. Este conocimiento también nos hace entender qué es lo que Dios quiere de cada uno, pues Dios tiene una voluntad general que se desarrolla en el cumplimiento de su propósito de conquistar la tierra con la cultura del cielo, de implementar el reino de los cielos, y una voluntad específica que se refiere a mi participación individual dentro de su voluntad general. Por ejemplo, Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Esa es su voluntad general. Y particularmente quiere que tú prediques con tu ejemplo de vida el evangelio que trae salvación. Esa es una obediencia informada. Ahora, ¿cómo predicar si antes no te preparas en su palabra? Es que no puedo obedecer si no sé que debo obedecer, pero además no puedo hacer lo que no me pidieron hacer, pues no todos estamos listos para enseñar y no todos estamos listos para predicar, así como no todos podemos ser médicos o abogados o ingenieros, pues Dios nos da el talento según su propósito
y nosotros nos preparamos según ese propósito. Es que Dios tampoco respalda lo que Él no inicia. El conocer la voluntad de Dios requiere una consagración a su propio propósito y un conocimiento de su palabra que produce entendimiento. Y este produce fruto que agrada a Dios. El apóstol Pablo le escribió a los colosenses así: siempre oramos por ustedes y le damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todo el pueblo de Dios. Ambas cosas provienen de la firme esperanza puesta en lo que Dios les ha reservado en el cielo. Aquí el apóstol está informando el primer aspecto de la voluntad de Dios, y es la fe en Jesucristo, que produce amor por todo el pueblo de Dios. Ustedes han tenido esa esperanza desde la primera vez que escucharon la verdad de la buena noticia. Esa misma buena noticia que llegó a ustedes ahora corre por todo el mundo. Da fruto en todas partes mediante el cambio de vida que produce. Así como les cambió la vida a ustedes desde el día que oyeron y entendieron por primera vez la verdad de la maravillosa gracia de Dios. Este es otro aspecto de la obediencia. El Evangelio debe producir un cambio de vida en quien escucha y entiende. Eso es una obediencia informada, que debe generar el deseo de transmitir esas buenas noticias a otros en tu entorno. Ustedes se enteraron de la buena noticia por medio de Epafras, un amado colaborador. Es un fiel servidor de Cristo y nos ayuda en nombre de ustedes. Eso es una obediencia informada. Dios siempre colocará cerca de ti hombres y mujeres con la sabiduría de su amor y el conocimiento de su gracia, que enseñen las buenas noticias y así les abran la puerta del camino al reino de los cielos. Esas personas dedican su vida a obedecer la instrucción bien informada de Dios. Nos contó, continúa Pablo a los colosenses, del amor por los demás que el Espíritu Santo les ha dado. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Esta sabiduría y comprensión espiritual solo se consigue con el estudio de la palabra de Dios, con la oración sincera y la compañía magistral del Espíritu Santo, quien habita dentro de ti desde el día que sinceramente le entregaste tu voluntad a Cristo el Señor. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buen fruto. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Aquí otra instrucción que nos informa la voluntad de Dios: vivir de una manera que honre y agrade al Señor. Eso nos ayudará a crecer en el conocimiento del Padre y del Hijo, que proporcionan vida eterna. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo, escribe Pablo, es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Colosenses 1, del 6 al 11. Una obediencia informada requiere fortaleza, paciencia y constancia. Esto es fuerza física y moral para actuar, capacidad para soportar y perseverancia y firmeza en lo que debemos hacer. Luego, el apóstol añade una petición de su propio corazón que incluye felicidad y gratitud por el conocimiento de la obra que Cristo realizó al librarnos de la esclavitud del pecado y trasladarnos al reino de Dios. Así que estos son los principios que tenemos que aplicar para realmente empezar a tener una obediencia informada. Segundo, la obediencia tiene que ser intencional. Debo querer hacer la voluntad de Dios. Muchos usamos la fe para que Dios haga nuestra voluntad. Muchos pensamos que como es Dios, tiene que hacer lo que le pidamos. Muchos pensamos que la fe mueve la montaña. Y no es la fe la que mueve la montaña, es Dios el que la mueve por mi confianza en Él. ¿Cómo saben qué será su vida el día de mañana?, preguntó Santiago. La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Lo que deberían decir es: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello.
Santiago 4, 14 y 15. Es que al decir si Dios quiere, estamos expresando nuestro deseo de que algo suceda, pero reconociendo además que la voluntad de Dios está por encima de la nuestra y que estamos dispuestos a obedecerla. Es que la Biblia no se trata de nosotros, de nuestro bienestar o de la bendición que Dios nos puede dar. Se trata del plan de Dios para conquistar la tierra con la cultura del cielo. Se trata de establecer su reino en las mentes y corazones humanos. Se trata de hacer lo necesario para que este plan se cumpla. Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Juan 8, 31 y 32. Esta es la condición de una obediencia intencional. Si no permanecemos en su palabra, no conoceremos la verdad que libera. No puedo vivir conforme a mi manera de pensar y esperar alcanzar las promesas de Dios por el cumplimiento de ritos y leyes religiosas. Debo tener la intención de obedecer, no la ritualidad de la religión, sino la verdad. Por eso, hermanos, escribió el apóstol Pablo: puesto que Dios nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Esa ofrenda, que es su vida, debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el molde de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. Romanos 12, 1 y 2. Tercero, la obediencia tiene que ser inmediata. Un viejo refrán en mi país dice: no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. En la historia de la liberación de Israel de la esclavitud de Egipto, se habla de una plaga de ranas que salió del Nilo y se metió en todas las casas, en las camas, las ollas, los platos y todos los enseres. Eran tantas las ranas que no se podía dormir. Y el faraón habló con Moisés y Aarón. Tú fija la hora, respondió Moisés. Dime cuándo quieres que ore por ti, por tus funcionarios y por tu gente. Entonces tú y tu casa se librarán de las ranas y éstas quedarán solo en el Nilo. Háganlo mañana mismo, dijo el faraón. Éxodo 8, 9 al 11. Así que el faraón decidió que él y su pueblo pasara una noche más con las ranas. Así nos pasa a muchos que cuando conocemos la voluntad de Dios y entendemos su orden, decidimos seguir un tiempo más en nuestro sufrimiento, en nuestro desorden y en nuestros pecados. La obediencia debe ser inmediata, pues no sabemos si lleguemos a mañana. Cada vez que escuches y entiendas la instrucción, no te demores en ponerla en práctica. Así cada día perfeccionarás tu obediencia y alcanzarás las promesas que éstas encierran. Deseo tus bendiciones con todo el corazón, escribió el rey David. Ten misericordia, como lo prometiste. Consideré el rumbo de mi vida y decidí volver a tus leyes. Me apresuré sin demora a obedecer tus mandamientos. Salmos 119, 58 al 60. Ora conmigo. Padre del cielo, cada día entiendo más lo que significa pertenecer a tu reino. Gracias porque tú estás conmigo para hacerme entender tu voluntad y así poder obedecerla cuando tu reino se establezca en mi vida. Guíame, Espíritu Santo, para ser y hacer como Jesús, pues es la única manera de alcanzar las promesas de Dios. Que tú seas mi fuente de conocimiento y que tu amor se derrame a través de mi vida en otros que te puedan conocer. Señor, cuán difícil llegar a tener una obediencia perfecta. Por eso, Señor, te ruego que seas tú quien dirijas mi fe y mi vivir. Maranata, comparte. Alguien que conoces necesita escuchar. Las buenas noticias son una producción de la Fundación Centro de Reconciliación Familiar Libertad en Casa. Síguenos en Facebook, YouTube e Instagram. Libertad en Casa, conquistando la tierra con la cultura del cielo.